En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena. Muy bien, 28 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana, como cada viernes, y lo hemos anunciado durante toda la semana y siempre lo seguimos anunciando. Tenemos el contacto con nuestros amigos de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO, Hablemos de Campo, y está ya con nosotros en los estudios del Conquistador el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Kebrich. Andreas, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Reitero esa opinión respecto de su de su presencia, así siempre jovial, tan joven y además sin frío. Bueno, vengo caminando, así que probablemente eso también ayuda a que uno se moviera un poquito y hace que también movamos el esqueleto. Sí, también el moverse es necesario. Sí, es necesario. Caminar, hacer ejercicio, en fin. Por supuesto. Bueno, el tema lo hemos planteado también. El tema de hoy es el potencial del cultivo de raps en la región, ¿verdad? Así es. Alguien se podría preguntar, bueno, ¿y qué es el raps? ¿O cuál es el principal uso del raps? Claro, el raps es un cultivo, una oleaginosa. Dentro de los cultivos anuales, las oleaginosas son justamente los cultivos a partir de los cuales se puede producir aceite. Así que es un producto, una semilla también, un grano con el que se produce aceite. Inicialmente se destinaba a la industria, tal como usted dice, para consumo de salmones, pero con el paso de los años se creó también conciencia de que este producto no era apto para el consumo humano por su alto contenido de ácido erúsico. Correcto. Efectivamente, en el pasado se pudieron descubrir algunas sustancias, ¿no es cierto?, que están presentes en el aceite raps, pero eso quedó en el pasado. Eso hoy día, el ácido erúsico, las variedades que se están trabajando hoy día son todas libres de ácido erúsico a través de mejoramiento genético, a través de cruzamiento que fueron haciendo los especialistas en el mundo. Estoy hablando ya de varios años atrás, 20, 30 años, una cosa así, que todas las variedades son libres de ácido erúsico, con lo cual posicionan actualmente al aceite de raps dentro de los aceites de la mayor categoría o mayor calidad y también su mayor valoración económica. Y en ese sentido, la generosidad de los campos de la Araucanía permite producir una gran variedad de alimentos donde los cereales son un punto a destacar. Y en esta oportunidad vamos a conocer también la importancia de la producción del raps. Al respecto, Andreas, ¿cómo podríamos definir lo relevante de este cultivo? Sí, realmente el raps es un cultivo muy relevante. Cuando nosotros escuchamos muchas veces en la opinión pública o común esto de la diversidad, de que los monocultivos no son buenos, en general todo este concepto de hacer siempre lo mismo no es bueno, sino que hay que ir variando. Evidentemente también en el mundo biológico es muy importante la variabilidad. Introducir en un campo agrícola donde se siembra, si bien en una rotación, pero normalmente cultivos muy similares, le hace muy bien que introduzcamos un cultivo que sea distinto. El raps, cuando lo vemos, es una planta muchísimo más alta, es una planta que arraiga, tiene un sistema radicular mucho más profundo, es una planta que tiene también desde su origen como planta, de su familia dentro de la fisiología de las plantas, es distinta a un cereal. Claramente una oleaginosa porque tiene como características distintas, una crucífera, quiero decir, distinta a un cereal. Entonces son de familias distintas y eso es una incorporación de diversidad muy buena. Eso es muy bueno cuando tenemos un sistema agrícola o agrosistema, cuando a veces se habla, ¿no es cierto?, lo que ocurre en un potrero. Yo voy poniendo cultivos que tienen comportamientos distintos. Insisto, esto de poco comportamiento parece comportamiento más bien asociado a las personas, digamos, de la actitud, pero en el sentido, en este caso, de que la planta de raps como planta, al ser una crucífera, tiene una arquitectura distinta, es una planta alta, ramifica distinto, ocupa un espacio ancho, profundiza mucho sus raíces. Las raíces, si la planta alcanza 2 metros de altura fácilmente, a veces supera el tamaño de uno, digamos así, también sus raíces son mucho más profundas que las raíces de un trigo, por ejemplo, una avena. Entonces, esa diversidad es muy buena y eso es muy buena en el suelo, es muy buena para el entorno y también muy buena desde lo agronómico, desde las herramientas que tenemos los agrónomos y los agricultores para
manejar los cultivos. Entonces, yo creo esencialmente es un cultivo que pone diversidad. Hay otros cultivos también, y es importante quizás mencionarlo en este momento, como por ejemplo el lupino. El lupino también es una planta que es muy distinta, si bien no es una crucífera, es de otra familia, pero es distinta a los cereales. Entonces el lupino también rompe un poco esa monotonía o esa hegemonía de estar siempre sembrando solamente cereales. Entonces, por eso que es muy importante, en este caso, a la pregunta del raps, tiene esa característica de ser una planta muy distinta a los cereales. ¿Esa es la diferencia entre el raps y el lupino, el que está mencionando usted? También el lupino es similar, hay otras diferencias más. El lupino hace unos rizobios a nivel radicular, tiene otras particulares, pero esencialmente son plantas que yo diría, para comprenderlo en simple, son distintas a los cereales. Y eso, en una rotación de año a año, le hace muy bien. Le hace muy bien al sistema biológico que está en el suelo, le hace bien a la flora y fauna que está al interior del suelo o dentro del suelo, como también en su entorno y todo. Entonces yo creo que eso es bueno, ir rotando, ir diversificando. Por eso, insisto, muchas veces uno escucha, muchas personas dicen que es importante mantener la diversidad, que hay que mantener especies. Bueno, esta es una forma también de mantener diversidad, pero al interior de un potrero. Si bien al inicio de nuestra conversación lo planteábamos, ahora, ¿es posible también, Andreas, analizar este cultivo desde su impacto benéfico o del beneficio que ha tenido? Ahora, tanto para la rotación de cultivos, principalmente para el trigo siguiente, como para el desarrollo de la industria aceitera y salmonera. Claro, efectivamente, como señalé, el cultivo siguiente, que en este caso puede ser un trigo o una avena, están ocurriendo algunos cambios aquí, algunos agricultores, si alguien me está escuchando, justamente hoy día, hasta hace un par de años atrás siempre se sugería después de raps sembrar trigo. Hoy día tal vez estamos viendo que puede resultar o alguno interesante hacer raps, después un cultivo de avena y después el de trigo. Pero como sea, cual sea el orden, lo importante efectivamente, un cultivo que tiene este comportamiento distinto, una planta que arraiga distinto, que toda su estructura es diferente a un cereal, le deja el suelo, ¿cómo decirlo? Digamos, deja, claro, el suelo en mejor condición para el cultivo siguiente, lo deja en una muy buena condición. Insisto, por ejemplo, esto de que la planta arraigue en mayor profundidad, una vez que esa planta muere, también esas raíces que estaban al interior del suelo también van a morir. Y eso significa que dejan espacio porque esas raíces exploraron, soltaron más el suelo, y ahí hay un efecto con el movimiento del agua a través de capilaridad y una serie de cosas que ocurren. Entonces, efectivamente, hay un impacto, un efecto importante hacia el cultivo siguiente. Pero también la pregunta apuntaba hacia este encadenamiento o esta vinculación que tiene el cultivo del raps con otro sector agrícola o productivo, quiero decir, en el país, que es muy importante, que es la salmonicultura. Sabemos bien que si bien se ha desarrollado, ¿no es cierto?, fuertemente en lo que es la zona, en la Patagonia chilena, de los lagos, Coyhaique y Magallanes, probablemente donde está mucho más intensamente los centros de cultivo y todo, tiene una estrecha vinculación porque estas plantas de raps que vemos, que florecen tan bonitas, ¿no es cierto?, ahora un par de meses más, digamos, a partir de fines de octubre, durante noviembre, por ahí vamos a ver los campos floridos, amarillos, con ese amarillo intenso. Bonito. Muy bonito, que también eso es diversidad, también coloca un poco de diversidad en el ambiente, en el paisaje, también tiene un impacto automáticamente sobre el paisaje. Bueno, es el cultivo de raps, y ese raps produce, ¿no es cierto?, una semilla pequeña, negra, que tiene un alto contenido de aceite, casi el 50% del contenido que está en esa semilla es aceite, y eso se prensa, se industrializa, y en este caso llega a la industria del salmón. ¿Por qué al salmón? El salmón hoy día, o en general todo lo que es los cultivos de salmonídeos o de peces, requieren cada día más de aceites vegetales para la producción. Hay un contrasentido cuando uno dice nos vamos a dedicar a la industria del salmón, pero para alimentar esos salmones yo utilizo aceite de pescado, porque para producir 1 kilo de salmón están ocupando 3-4 kilos de pescado de pesca industrial, digamos, pelágico de
del mar, del océano. Entonces es como un contrasentido, porque estoy pescando para poder producir peces. Entonces eso es lo que hay, una lógica que no se sigue correctamente, y por eso es que la industria salmonida especialmente hoy en día está demandando cada día más aceites vegetales. Aceites vegetales hay diferentes, son los aceites que nosotros normalmente, y los que nos están escuchando, ¿no es cierto?, vemos en el supermercado, especialmente vemos aceite de soya, todos los aceites vegetales, claramente, ¿no es cierto?, y lo que nosotros ocupamos. Hay distintos tipos, y dentro de esa categoría de los diferentes tipos, probablemente el aceite de oliva para algunos parecería como el de mayor categoría, mejores características. El raps es uno que le sigue bastante cerca. Es un aceite que tiene algunos temas técnicos que tienen que ver con los omega 3, omega 6, la relación entre ellos, hace que sea un aceite de una alta calidad y es muy apetecido por la industria del salmón. Se puede incorporar muy bien en la dieta de los salmones. Entonces ahí resulta que de repente esta región de la Araucanía o aquí del sur de Chile también logra hacer un encadenamiento con la industria salmonidea, que es muy importante porque ella ha permitido mantener en realidad el cultivo de raps vigente después de hace varios años atrás, alrededor de los años 2000, el cultivo prácticamente desapareció y de ahí empezó a aumentar hasta las actuales condiciones, cifras que tenemos, donde en el país se siembran aproximadamente 50.000 hectáreas, 48.000 de raps, digamos, pero y que se destina, yo diría, en su 99% básicamente a la industria salmonidea. Es un aceite que se industrializa, no termina refinado porque la industria, como va a hacer alimento, constituir pellets, en realidad son alimentos, ¿no es cierto?, prensados que reciben los peces. No necesita esa alta refinación que nosotros estamos acostumbrados en los supermercados, pero llega ahí y tiene esa vinculación. O sea, también en realidad este raps viene a apoyar el cultivo de salmones chilenos que se hace en la zona sur, austral, y que posteriormente también sale a recorrer ese producto el mundo entero. Andrés, ¿cuándo se siembra el raps? El raps se siembra muy temprano en la temporada. El raps en este caso se sembró, lo que vamos a estar viendo florecido en un par de meses o 2 meses más. Se sembró entre abril y mayo. Principalmente es de los primeros cultivos que hay que sembrar muy temprano en la temporada. ¿Y la zona que comprende la siembra de raps? Yo diría esencialmente es el Valle Central, algo también hacia la precordillera de la Araucanía. Mira, cuando nosotros salimos en los meses como entre octubre y noviembre, vamos a ver raps por todas partes. O sea, puede uno viajando hacia Villarrica ver raps florecidos, también cuando va a Coyipulli, o si entran los distintos remales, o si veamos de Victoria a Traiguén o Victoria a Curacautín, vamos a ver raps. Ahora a Cajón a Vilcún, lo mismo, hacia Imperial. Entonces, yo diría, básicamente está entre el Valle Central de la Araucanía y la precordillera. El frío inicial, el raps soporta bastante bien estas temperaturas bajas y por ahí quizás alguien va a decir incluso que le puede hacer bien, digamos. Entonces, por eso que también en la zona precordillerana tiene bastante buena adaptación. ¿Existe realmente una real amenaza o una amenaza para la producción nacional de raps? Sí, actualmente, sí, en realidad interesante pregunta, porque efectivamente sí. El raps ha tenido un auge en el mundo, me da la idea, ahí no he visto quizás tan en detalle qué está ocurriendo con el raps en su comportamiento de todo el mundo, pero países vecinos nuestros están empezando también a producir raps. Y en ese sentido Uruguay se ha transformado en un país que no tenía tanto raps, no producía tanto raps, pero hoy día está produciendo mucho raps. Ha superado absolutamente la superficie que tenemos nosotros. Si yo les comentaba que en Chile se siembran 50.000 hectáreas, Uruguay tiene en torno a las 300.000, 400.000 ha llegado a tener de raps. Entonces se ha transformado, es un país muy competitivo que también está consiguiendo buenas producciones de raps, si bien los rendimientos de ellos aparentemente son todavía bastante menores a los que logramos nosotros, pero tienen interesante producción y son un país muy cercano.
Entonces, como señalaba hace un rato, la industria salmón necesita más RAPs. Acá internamente, sí, algo se podría crecer probablemente en superficie, pero no hay mucho más suelo. Chile es un país que tiene su suelo bastante restringido. Hemos conversado anteriormente también, como en programas anteriores, como el potencial productivo de Chile se ha ido reduciendo, especialmente a través del crecimiento de las ciudades, las parcelaciones, también las parcelaciones informales. Tenemos un tema ahí en esta región con usurpaciones, hay un tema también con las compras que se realizan, digamos, de predios que se realizan a través de CONADI. Son predios que no entran al circuito productivo y quedan más bien un poquito abandonados, ¿no es cierto?, o sin un ritmo importante de producción. Entonces, resulta que para nuestros RAPs, ese RAPs uruguayo puede estar está muy cerca y puede ser una real amenaza, y es una cosa que está en desarrollo probablemente en estos días. Bueno, vamos a hacer un alto. Estamos conversando con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich, que estamos hablando de campo como cada viernes a las 10:30 de la mañana, y ya volvemos. Exactamente, y en esta edición el tema es el potencial del cultivo de RAPs en la región. Estamos con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich, que nos está dando mayores detalles acerca de la importancia, por un lado, de la siembra de RAPs, y también hemos conversado acerca de algunas amenazas, reales amenazas que podrían producirse en nuestro país con la producción nacional del RAP, debido a lo que se está cultivando en nuestros países cercanos, como usted ha dicho. Ahora, dentro de las preguntas de nuestros auditores, ¿qué ha pasado con las investigaciones para transformar en biodiesel el RAPS? Sí, efectivamente, hace ya varios años atrás, fue una idea muy planteada, con mucha fuerza, justamente utilizar el aceite RAPS o el cultivo de RAPS, ¿no es cierto?, el aceite, para luego transformarlo en biodiesel. Como tal, funciona muy bien. Han habido muy buenas investigaciones acá realizadas, bueno, en el mundo entero, pero también acá con la Universidad de la Frontera y otras instituciones, y también en estrecha colaboración con algunos actores de la industria local, se trabajó y funciona. El punto funciona. El punto probablemente hoy día está en un tal vez pequeño como contrasentido, dedicar alimentos o posible alimento, potencial alimento para producir combustible. Hoy día el mundo está notando que pudiéramos quedarnos estrechos de alimentos. Entonces, buscar la solución de los combustibles, buscar cómo cargar el auto para poder moverme a través de destinar alimentos para eso, parece como un sentido contrario. Por eso que hoy día está tomando mucho más fuerza otros elementos como hidrógeno verde, ¿no es cierto?, y la electromovilidad, digamos. Por eso yo creo que, si bien es una opción real, ha perdido un poco de fuerza esta idea, porque finalmente compiten por lo mismo, compiten por el mismo territorio, por el mismo cultivo, digamos, que podría ser un alimento y muy necesario, como ya hemos muchas veces conversado, digamos, en programas anteriores. Exacto. Esto es una cadena. Hay otra pregunta también a nuestro WhatsApp. ¿En qué medida el cambio climático podría afectar o beneficiar el cultivo de RAPS? Sí, claro, es como usted dice, una cadena. Aquí hay lo que ocurre, uno tira el mantel en una esquina y se mueve en la otra también, digamos. A ver, el cambio climático, y si hay algún especialista me va a estar escuchando, quizás me va a corregir, digamos. No sé si ya ocurrió o está en desarrollo. Yo creo que es la primera gran pregunta que deberíamos hacernos, ¿ya? Yo creo que ya todos sabemos que este cambio climático es algo que sí existe, está, ¿no es cierto? Estamos viendo un comportamiento distinto, otras temperaturas, hemos escuchado, bueno, los vientos en el verano, hemos conversado las marejadas, el comportamiento del mar. O sea, eso no es una cosa que alguien pueda decir esto simplemente al azar o esto siglo, no, algo está pasando. Esto que el calentamiento global, ¿no es cierto?, a partir de las propias emisiones de los gases de efecto invernadero, el CO2, etcétera, todo lo que hemos calentado la atmósfera, y al calentar la atmósfera, eso, algo iba a pasar con el clima y algo está pasando. Entonces, de vuelta a la pregunta, si el cambio climático ya ocurrió o está en desarrollo, ¿cómo puede afectar el RAP? Sin ninguna duda, algo lo puede afectar. El tema es para poder responder ahora si ya pasó o todavía está en desarrollo. Vamos a tener que ponerle todavía mucha atención.
Yo personalmente creo que me quiero sumar más bien al grupo que cree que todavía hay muchas cosas en desarrollo. Decir con ello que hay que tener mucha observación. El cultivo de raps es un buen cultivo, tiene algunas exigencias de tipo de suelo, como hablamos antes, requiere también una alta fertilización, es un cultivo que dicho así requiere una inversión por parte del agricultor mayor que hacer un cultivo de 1 hectárea de trigo. 1 hectárea de raps necesita más dinero que 1 hectárea de trigo. Qué importante, por ejemplo, lo que estás señalando, disculpa Andreas, es una inversión mayor. Sí, sin duda, sí, claro. Sí, es mayor y es bastante mayor, no sé si el doble, pero sí un 30, un 50%, o sea, perdón, un 50%, 60% mayor que trigo, es muy probable. Si hoy día 1 hectárea de trigo puede costar 1,5 millones, sembrarla, raps debe estar cerca de los 2 millones, 2,5 millones, seguramente. Y así también la cosecha es más cara. Bueno, hay algunas particularidades, pero es posible, funciona bien, deja alguna rentabilidad, sí, el negocio tiene ventajas positivas, sin ninguna duda. El punto, como decía, ahora, ¿qué va a pasar con el cultivo? Por eso que es un cultivo donde creo que tenemos que seguir haciendo muchas observaciones, porque el cambio climático a veces no se va a referir solamente a si tengo que adelantar o atrasar una siembra, por ejemplo. Correcto. Sino que también puede que algún patógeno o alguna enfermedad que no era problema, ahora con condiciones climáticas distintas, se pueda transformar en un problema. Y ahí tengo que estar muy atento, ¿ya? Puede que un cultivo, no sé, un pulgón, que normalmente no era problema, sí se transforma en un problema. O que sea un problema desde mucho antes, o llega tarde. No sé, por eso digo, hay que tener mucha observación. Esto, nosotros, quiero insistir en ese punto, esto es mundo biológico, no es una ciencia, si bien los agrónomos decimos que aquí hay ciencia sin ninguna duda detrás, pero no es una ciencia exacta. Hay ciencia, hay mucha información, pero todo está inmerso en un ambiente climático que es esencialmente variable, que va cambiando, que uno tiene una tendencia de que el invierno tiene tales, nosotros podríamos decir hoy día, digamos, ¿no es cierto? Claro, el invierno sí, a partir de agosto empieza a alumbrar el sol también en la Araucanía y calienta un poquito, qué sé yo. Pero si eso está cambiando, sin duda que también que las plantas que tenemos puestas bajo este adaptación o en este sistema, y insisto también toda la flora y fauna, patógenos, insectos, hongos, bacterias, también van a poder tener ciclos distintos. Entonces, yo creo que esencialmente, claro que lo puede afectar, tenemos que estar atentos, es un llamado fuerte para todos los profesionales, agrónomos, que estemos en este momento trabajando con el cultivo de raps. A propósito de profesionales y agrónomos, y a propósito del tema de que podría afectar el cambio o beneficiar el cambio climático, el cultivo del raps, ¿las autoridades de agricultura están trabajando también en aquello? Sí, yo creo que sí, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, LINEA, en los distintos estamentos. Yo creo que el Ministerio de Agricultura, cambio climático es un tema, también estamos incluso a nivel más legal, hay un cuerpo importante, regulatorio, que está una ley de cambio climático, regulaciones que tienen que ver con cambio climático, con huella de carbono, con balance de carbono, una pila de cosas que son sumatorias chicas que apuntan hacia allá. Ahora, el cambio climático en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de detener o regresarlo a la normalidad y eso es lo que está siendo difícil. Y es una contribución de todos. Absolutamente todo, aquí es de todos, como usted dice, o sea, 100%, absolutamente todos. Entonces, y tampoco nos basta con decir, bueno, nosotros estamos en el hemisferio norte, o sea, en el hemisferio sur, hay más agua que personas, entonces el efecto del cambio de la emisión de gases en el hemisferio sur es probablemente menos que el hemisferio norte. Claro, puede ser, pero no hay que buscarle excusa. Si esto es el mundo completo, esto no es por sectores, esto nos está afectando, se calentó la atmósfera en todo el mundo, los glaciares están retrocediendo en todo el mundo, el Ártico, la Antártica, lo que hemos sabido y que tiene que ver con que la atmósfera está teniendo temperaturas más altas y consiguientemente también el agua en el océano. Entonces, bueno, eso es cambio climático y ahí tenemos que ver todos. Esto es un tema de conciencia. Entre los 8.000 millones de habitantes que somos, sí, tenemos que asumirlo entre todos. No es cosa de indicarle con el dedo. Exacto. Es pega tuya porque es de todos y no es pega también solamente de los agricultores. Estamos todos tratando de hacer algo. Todos. Sí.
Bueno, interesantísimo y se nos va el tiempo, pero como si nada, son exactamente las 11 de la mañana y como cada viernes hablamos de campo con nuestros amigos de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco y en especial con su secretario ejecutivo, el señor Andreas Quebris, que ha tenido la gentileza de venir nuevamente como cada viernes. Andreas, que le vaya muy, pero muy bien. Muchísimas gracias y muchas gracias. Ok. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita chilena, banderita